Muy bien, ya estamos en comunicación con Nicolás Luca. Él es periodista de la editorial Perfil y vamos a conversar con él para que nos ayude a interpretar y analizar un poco políticamente los resultados de las últimas elecciones legislativas. Un artículo que escribió Nicolás se llama El día que Cristina mató al peronismo, pero no al populismo. Bienvenido, Nicolás, a Citas de Radio. Mi nombre es Elisa Perano. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Elisa? Buen día. Buenas tardes. Perdón, todavía no almorcé, así que buen día. Bueno, Nicolás, ¿ese fue tu idea madre de lo que sucedió el día que Cristina mató al peronismo, pero no al populismo? Sí, me había llamado mucho la atención una frase que leyó Cristina, primera vez que se la había leído en un discurso, que leyó que Unidad Ciudadana sería su plataforma para su proyecto, con lo cual, bueno, definitivamente va a ir por fuera del Partido Justicialista y todos los dirigentes peronistas que quieran seguir estando con ella van a estar con ella fuera del Partido Justicialista, así que sí, nuevamente, digo nuevamente porque al peronismo lo han matado tantas veces y siempre vuelve, que por eso el título, y también porque bueno, las ideas populistas es como un chip que tenemos en la cabeza los argentinos, que nos guste el político o no nos guste el político, siempre terminamos pidiendo o deseando un buen sector de la sociedad, al menos que aparezca algún dirigente que nos salve, ¿no? Que en este caso que nos salve de ser Venezuela, que nos guíe por el buen camino, que como si no votáramos cada 2 años. Claro. Entonces es como que el germen populista siempre está ahí dispuesto a resurgir en base a lo que necesite el pueblo. Pero bueno, lo de este domingo es una buena oportunidad para ver qué es lo que va a pasar de ahora en más, ¿no? Porque ver que la máxima expresión del populismo de los últimos años ha sido finalmente derrotada en las urnas da una esperanza, y hay que ver si el gobierno la aprovecha o por ahí esta intentona de cambio termina repercutiendo al menos en discurso populista, ¿no? Hay que ver si son populistas las medidas y las acciones también, ¿no? Ahora, si sumamos la performance de Randazzo, de Massa y de Cristina, teniendo todo como un heterogéneo peronismo, todavía sigue siendo una mayoría, o sea, como que una parte importantísima de la población sigue apostando por algo que fue o que se llamó en algún momento peronismo, ¿no? Sí y no. Hay que tomar con pinzas cuando se suman los votos. Es algo que todos caemos en la tentación de hacerlo, ¿no? O sea, sumamos, bueno, a ver, las expresiones de esta ideología fueron divididas por 3 y sumamos las tres porciones y nos encontramos con este número. Y en realidad los votos no tienen dueño. Hay que recordar las elecciones del 2003, cuando iba Carlos Menem, Néstor Kirchner y Adolfo Rodríguez entre los tres, sumaban más del 50% de la población argentina, y difícilmente se pueda considerar que más del 50% de la población argentina es peronista. Si no, seríamos prácticamente un país bipolar si los dueños tuvieran votos, si los votos tuvieran dueños, porque en cada elección el número va variando. En este caso, si uno suma los votos de Randazzo, los de Cristina y los de Massa, no quiere decir precisamente que sean votos peronistas. En el espacio de Cristina Kirchner hace años que está Sabatella, por ejemplo, y Sabatella viene de nuevo encuentros que en el año 2004-2005 sostenía que no se podía construir nada políticamente que tuviera como pata al Partido Justicialista. O sea, hay una porción del sector más progresista, por así llamarlo, del arco político que se siente identificado con Cristina y no con el peronismo. Claro. Lo pongo como ejemplo para ver que sumar los votos no quiere decir el caudal de votos del peronismo en sí. Hay personas que han votado a Massa porque se sienten identificados con Massa y no por el peronismo en sí. Claro. De hecho, Massa perdió 4 puntos de las PASO a estas y no los ganó Cristina esos 4 puntos. Claro. O sea, Cristina pasó del 34,5 al 37, más abajo del 15 al 11, y no precisamente esos 4 puntos se vieron reflejados en Cristina o en Randazzo. Claro. Los votos no tienen dueño. Sí es cierto que, bueno, el Partido Justicialista sigue siendo fuerte en la provincia de Buenos Aires, pero no a nivel geográfico, sino demográfico. O sea, si uno va en los porcentajes de votos, y sí, Cristina, el 37% que sacó fue gracias a una
gran performance en La Matanza y un par de partidos más del conurbano y para de contar. Claro, está bien. Ahora, como vos dijiste, todas las veces que se ha vaticinado, digamos, la muerte del peronismo que después se ha reinventado y ha surgido de otra manera, ¿cuál te parece que es como el aspecto más importante a destacar de la victoria de Cambiemos en el país? Y primero esta ilusión que todo el mundo tiene de que el país puede ser gobernado por un partido que no sea el peronista. Claro. Y aclaro la palabra partido porque no quiere decir que, como muchos creen, que no hay peronistas en el poder. Peronistas hay en todos lados. De hecho, la gobernación de María Eugenia Vidal tiene un enorme componente de funcionarios peronistas, enorme componente, empezando por el suministro de seguridad, ¿no? Claro. Incluso en el gobierno nacional hay funcionarios que tienen estirpe peronista y que han iniciado su camino en el peronismo, y sin ir más lejos, el propio jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ha sido funcionario de la gobernación de Eduardo Duhalde en la provincia de Buenos Aires. Lo que ha cambiado es que no está el sello del Partido Justicialista en el poder, y hay que ver, todo parece encaminado a que así sea, a que se pueda demostrar que sí se puede gobernar sin ser del Partido Justicialista. Claro. Lo que también va a quedar demostrado es que, lo cual sería un lindo ejercicio democrático, que no se puede gobernar en soledad. Uh-huh. El hecho de que el gobierno siga siendo, no funcione como una coalición, pero que sí tengan ministros y funcionarios de distintas pertenencias partidarias, demuestra que para gobernar hay que tener distintas voces sin necesidad de ser una coalición y sin necesidad de encerrarse en un partido propio. Claro. Desde ese punto de vista está bueno ver cómo está evolucionando la Argentina, a ver si se puede por primera vez desde 1928 ver a un gobierno democrático terminar su mandato sin tener el sello del Partido Justicialista. Claro. Lo que se olvida es que Cambiemos es una fuerza política que reúne distintas fuerzas políticas en su génesis, ¿no? Sí. Bueno, ya que hablamos de eso, la Unión Cívica Radical es uno de los grandes ejemplos de partidos que habían sido condenados a muerte, se habían firmado el certificado de función y todo en el 89 y en el 2001, y se ha reinventado. O sea, cuando un partido tiene una ideología firme, puertas para adentro, y una identificación con procesos históricos, tiende a resurgir siempre. Uh-huh. Desde ese punto de vista es donde no hay que dar por vencido al peronismo, ni mucho menos. Lo que sí es cierto es que si el peronismo se quiere reconstruir, va a tener que aprender también de los errores que han cometido otros partidos y empezar a cambiar no solamente nombres, sino formas de ejercer el poder. Hay que ver si el peronismo se adapta a eso también, ¿no? Por cómo ha sido su construcción. Dentro de su construcción verticalista no se permite el pensamiento horizontal, así que eso hay que ver si va a funcionar como para modernizarse. El siglo XXI ya ha demostrado que los verticalismos no corren más. O sea, sí es necesario tener un jefe, listo, fantástico, pero ese jefe no es todopoderoso ni es intocable. Claro. Y en ese sentido, todos estos chistes que hemos hecho, entre los cuales me he sumado, de no importa cuando leas esto, Mauricio Macri ha dado marcha atrás en alguna medida, más allá de los chistes, es distinto, porque tener un líder en el tiempo no significa que sea infalible, ¿no? Ese concepto más religioso de la infalibilidad del Papa que viene de la Iglesia Católica por corre. Y desde ese punto de vista, bueno, sí es interesante ver esos pequeños cambios, y hablo siempre de las primeras líneas, del gobierno. No puedo opinar lo mismo de las terceras, cuartas líneas, donde ya se empiezan a notar el fanatismo y el verticalismo que nadie les pide. Claro. Ahora, ¿considerás que hoy en los diarios mostraban que una amplia convocatoria estaba el presidente intentando juntar a gobernadores y tratar como de armar un consenso político justamente validado por el voto de la gente en las urnas, ¿no? ¿Considerás que es un acierto, digamos, esta convocatoria ampliada? Sí. Eso se tiene que ver con dos lentes. Número uno, los gobernadores del interior no tienen conocimientos técnicos y están en posiciones
de desventaja frente al gobierno nacional, porque bueno, el resultado electoral está fresquito. Han perdido los gobernadores, han ganado el gobierno nacional. Ahora, desde el punto de vista de necesidad del gobierno nacional, sí necesita de los votos de los gobernadores. El gobierno nacional tiene la caja, los gobernadores tienen los votos, y en ese punto de concertación que está buscando el gobierno, lo que está buscando es apoyo para sacar las reformas que quiere sacar. Claro. Con cada uno se deberá negociar otras cosas. Con los gobernadores es algo lógico que se tiene que negociar la reforma tributaria, a ver cómo va a afectar a las provincias, si las va a beneficiar, si las va a perjudicar. Está claro que uno de los intereses del gobierno nacional ha sido, por lo menos en lo verbal, en lo discursivo, una reforma tributaria, que el sistema tributario argentino ya es insufrible. Hay cadenas de producción que reciben hasta 50 impuestos, desde que empieza la producción de la materia prima hasta que un consumidor compra el producto terminado. Y eso afecta a las gobernaciones. Y desde el punto de vista de los sindicatos es donde se tiene que ir a negociar la reforma laboral, la pretendida reforma laboral, que hasta ahora todavía no ha sido muy explicitada, y en Argentina hablar de reforma laboral en un país con 70 años de peronismo da un poco de nervios a los sindicatos, y más si todavía no se explica. Desde ese punto de vista, que el presidente haya convocado ayer mismo a las 8:30 de la mañana a estas fuerzas es una forma de decir: te recuerdo que acabamos de ganar las elecciones, y al mismo tiempo de ser consciente de que el triunfo se puede diluir, la imagen positiva del triunfo se puede diluir con el paso de los días, y aprovechar que bueno, que están golpeados los opositores, y decir, bueno, a ver, vamos a negociar ahora, porque después se pasa la depresión y empiezan de vuelta la campaña. Es un país que tiene campañas muy seguidas, sí. y es como que este es el momento para sentarse a negociar. Calculo que debe haber apostado a eso para negociar estas reformas. Hay que ver cómo se dan. Obviamente, cuando hay dinero de por medio, me refiero a la caja de las provincias, los gobernadores no quieren problemas, o sea, lo que les importa es seguir conservando el poder. No lo digo de forma peyorativa ni despectiva, pero bueno, sí, básicamente están en política para sobrevivir. Me preocupa por ahí un poco más el rol de los sindicatos, que bueno, dependen de la fuerza que tengan de movilización y de aportes previsionales. Así es, el presidente no perdió nada de tiempo en iniciar esos cambios que está queriendo hacer. ¿Cómo visualizás el pronóstico de los cambios impositivos, de la reforma impositiva que dice que van a anunciar? Y es esperanzadora, como todo anuncio que mejore el bolsillo del ciudadano que es tan blanco, es esperanzador. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo trabajo en relación de dependencia, pero si quiero hacer realmente trabajo en relación de dependencia en la editorial Perfil, pero si quiero escribir una nota o un artículo para un medio extranjero, tengo que tener el monotributo al día. Claro. Y para cobrar ese trabajo que escribí para otro medio, lo tengo que cobrar con un cheque, con lo cual pago los aportes previsionales en mi empresa, pago el impuesto del cheque y pago el monotributo, y son 3 impuestos que salen de mi bolsillo por trabajar. Es complicado. Entonces, hablar de una reforma tributaria siempre es esperanzador, no solamente para los empresarios. Recordemos que la Argentina paga el 21% del impuesto al valor agregado. 21%. Sí. O sea, 21%, y lo tenemos incorporado en el precio. Uno va al extranjero y los impuestos y los precios están sin impuestos. ¿Por qué? Porque cada provincia, cada estado determina qué impuesto al valor agregado puede tener cada producto. De hecho, hablamos de impuestos de valor agregado en cosas que no tienen valor agregado. O sea, ¿cómo vamos a cobrar IVA por un producto que no tuvo ningún valor agregado? No va solamente para los empresarios, va también para los consumidores. Debería mejorar el poder adquisitivo de las personas. Hay que ver cómo funciona esto, porque también es cierto que Argentina tiene un chip de querer tener más presencia del Estado, ¿no? No me refiero a un Estado más grande. Incluso el que no cree en el Estado más grande dice, no, quiero tener un hospital como la gente acá a la vuelta de mi casa, no puede ser que no tenga policía en todas las esquinas. Y sí, es cierto, a todos nos gusta tener seguridad y estar seguros, pero todo eso sale plata. Y tenemos un país muy grande. Y todo eso sale dinero. Mayor presencia del Estado es mayor dinero. ¿Con qué se financia? Con mayor impuestos. Entonces, no sé cómo va a repercutir, no sé qué es
los números del proyecto que tenía Nicolás Dujovne antes de ser ministro, estoy hablando de Nicolás Dujovne como consultor, tenía ya un proyecto de reforma tributaria que ampliaba la base tributaria y reducía la cantidad el monto de cada impuesto, ¿no? O sea, es como que más productos pagarían impuestos, más personas pagarían impuestos, pero pagarían menos impuestos que antes. O sea, como claro, se amplía la base, agrandar la baja pecera, cantidad sí. de dinero que se tiene que pagar. Exacto. ¿Cómo repercute eso? Y bueno, la teoría siempre son divinas. Uno tiene la esperanza de que sí, que funcione. En la práctica. Y también es cierto que Nicolás Dujovne ya lleva su tiempo como ministro y es como que se dejó de hablar del tema hasta después de las elecciones. Claro. Ahora que están las elecciones, que están los resultados, entiendo que de ahí venga la necesidad de negociar. También es cierto que el déficit que está teniendo este gobierno es récord, es tremendo y es preocupante. Supongo que debe preocupar cómo hacer para mejorar el poder adquisitivo y al mismo tiempo reducir el déficit. Sí, Así que quisiera estar en la cabeza de los técnicos que tienen que rediseñar el sistema tributario. No, y es un dilema Pero tremendo sí, viable, sí. porque de alguna manera estaba el país, los últimos 4 meses se dejaron de tomar medidas porque venían las elecciones y a partir de ahora hay que cumplir con lo que las elecciones, con el voto de la gente que cree que este gobierno va a hacer las cosas bien, ¿no? Así que es como decíamos, un dilema importante para encarar. Nicolás, la última. ¿Cómo ves, la justicia ya ha establecido una agenda complicada de acá para adelante con el tema de debido y ha habido avances importantes en la causa de la AMIA, que investigaba el fiscal Nisman? ¿Cómo ves el rol de la justicia y cronológicamente cómo crees que se desarrollan estos acontecimientos tan importantes? ¿Cómo? No te escuché el último, discúlpame. Claro, que digo, la cronología de la justicia que estuvo, digamos, pactó las audiencias antes de que fueran las elecciones y vienen ahora las agendas complicadas, digamos. ¿Cómo ves el rol de la justicia en base al resultado electoral? La justicia tiene una particularidad, la justicia federal, no hablemos de la justicia federal propiamente dicho, tiene la particularidad de adaptarse siempre al poder de turno. Con el cambio de gobierno en diciembre del 2015 empezaron a buscar la forma de ver cómo se congraciaban con el nuevo gobierno de algún modo. Y cuando vieron que no existían las cantidades, no digo que no existían, alguna que otra presión, operadores siempre hay, pero que no existía el nivel de manejo que se venía viendo en los últimos años, se encontraron medio descolocados. También es cierto que en el estado en que se encuentra la actual justicia hay algunos juicios que son un poco difíciles de llevar adelante desde el punto de vista de la hipocresía, ¿no? O sea, estamos hablando de jueces federales denunciados por corrupción juzgando a otros corruptos. Claro, tal cual. Es complicado desde ese punto de vista. Hoy, en el Consejo de la Magistratura, justo hoy se inició el juicio de enjuiciamiento contra el camarista Freiler, la primera